Daniel 11:40. Prueba para nosotros que el rey del sur no fue vencido en 1989. Se hace al comparar y contrastar eso con la línea milerita. Con la línea es 1798. En el tiempo del fin. ¿Cuál tiempo del fin? 1798. Olha. Entonces, estamos en Daniel 11:40. Podemos trabajar juntos y nos ayudamos. Tú dices que hay dos partes. ¿Concuerdas con eso? Tenemos una parte A y una parte B. Así que en 1798, primero, bueno, hagamos la línea de encima. ¿Qué ocurre con el papado en 1798? Fue herido de muerte. Así que hay una herida mortal aquí. Y si estoy en el campo de batalla y recibo una herida mortal, ¿estoy muerto ya? No, no todavía. Así que, ¿será que el papado está muerto en 1798? No, todavía no. Entonces, ¿quién recibió la herida mortal? El papado. ¿Y quién más? ¿Quién dice la hermana White que recibió la herida mortal? Ella está en Francia. Ella va para un museo. Y ella ve el busto de un hombre. Una estatua. Un busto. Papa Pío VI. El papa que estaba en 1798. ¿Tú lo recuerdas cuando ella lo dijo? No estoy seguro si eso está... La cita es Manuscritos Revelados, volumen 8, 254.1, solo en inglés. 354.1. Así que en esa cita, hermana Thais, la hermana White dice
de que ella está pasando en este museo y ella ve esta estatua de mármol y era el busto del Papa Pío VI. Y ella dice, este es el Papa especificado en la profecía, que recibió la herida mortal. Así que, ¿quién recibió la herida mortal? El Papa. Ella dice que ese es el que fue marcado o notado en la profecía. Marcado y especificado en la profecía. Así que el papado recibe una herida mortal, pero nosotros sabemos que podemos amarrar juntos la idea de un rey y el reino. ¿Tú entiendes eso? ¿Te parece bien? Así que ¿te parece bien que yo ponga aquí que es el Papa Pío VI el que recibe la herida mortal? Y si tú fuiste herido, o él fue herido, eso te lleva un periodo hasta que mueras. Así que debe haber un punto donde mueres totalmente. ¿Dónde puedes marcar eso? En 1799. Y tú dirías que aquí fue cuando murió. ¿Qué pasó en 1799? El Papa muere en cautividad, en cautiverio. También habíamos entendido de que esta herida mortal fue el resultado de una guerra que ocurrió entre el rey del sur y el rey del norte. Así que en 1799 podemos marcar la muerte. ¿Qué ocurre cuando él muere? Eres enterrado. Entonces, cierto, vas a la tumba. ¿Y esto es una falsificación de qué? De Jesús o de Cristo. Ok, esto entonces es una falsificación de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué debes esperar entonces que ocurra luego? Que resucite. Así que hay un punto en el futuro donde puedes esperar ver una resurrección. Esa es la historia del Rey del Norte, desde 1798. Así que tú comenzaste explicándonos todo esto, diciendo de que debemos comparar y contrastar. Así que vuelvo contigo, que hay que comparar y contrastar. Ahora entonces yo haría una línea para el Rey del Sur. Ok, aquí tengo mi línea. El tiempo del fin sería 1989. Es el final de la Guerra Fría. Y la Unión Soviética es cuando recibe su herida mortal. ¿Quién dirigía a la Unión Soviética en esta historia? Gorbachov. El muro de Berlín cae ahí.
Y luego comienza la caída progresiva de la Unión Soviética. Entonces ahí tenemos esa caída. E em 1991, Gorbachev ele renuncia. En 1991, Gorbachev renuncia. Isso caracteriza a morte da União Soviética. Y esa sería la muerte de la Unión Soviética. So Gorbachev abdicates Así que Gorbachev abdica and the Soviet Union dissolves. y la Unión Soviética se disuelve. E futuramente vai ressuscitar assim como. Y luego, en el futuro, debería resucitar como el rey del norte. So it died, Así que muere, went into a grave, se va a la tumba and we should expect that it would resurrect again. y deberíamos esperar que resucite otra vez. Anything else from that? ¿Alguna otra cosa que quisieras añadir? No. Gracias. That's pretty much the picture we've been trying to develop. Entonces, básicamente esta es la imagen que nosotros queríamos dibujar. I want to just highlight one point, Yo quisiera, sí, resaltar una cosa más. that we can understand that the Soviet Union or the King of the South Y es que podemos entender que la Unión Soviética, el rey del sur, Soviética, outro rei do sul, then really did die, eles realmente ellos realmente murieron. doing this underground plotting. sabe? It isn't underground No es que algo que acontece bajo tierra, plotting. uma maquinação, um esquema oculto. Planning No es que- on its planning on how it will come back. no es que de manera oculta ellos en la muerte estaban tratando de Haven't faked it. ver cómo resucitar. De outras palavras, En otras palabras, viu a sua morte. no es que, King of the North didn't fake his death. no es que el rey del sur fingió su muerte, ni el rey del norte. Em 1700, En 1798 también él no não comparando contra fingió su muerte. That the Soviet Union did not fake its death. Así que eso nos lleva a entender de que la Unión Soviética no fingió su muerte. But we can, using this method, know that it will return. mas usando esse Y nosotros usando ese método, nosotros podemos saber que ella tiene que retornar algún día. O iba a retornar. So are we saying that the USSR and not Russia is the king of the South? então a gente Entonces queríamos decir que el rey del sur, a USSR, o RSS, la Unión Soviética, It's not just so no Rusia. if it is not, Si el rey del sur no es la Unión Soviética, then what died here. entonces ¿qué fue lo que murió aquí? Vice President. No, I think it's eu diria que, information. eu diria que a União No, yo diría que sí es la Unión Soviética, I'm content for that. eu tô feliz por isso. Because it really did die. porque realmente la Unión Soviética es la que muere allí. Union that was wounded and fell. E foi Es la Unión Soviética que fue herida de muerte y murió y cayó completamente. Oh, sorry. microfone para ele. Just wanted to ask, as the USSR changes to Russia itself, Eu simplesmente gostaria de perguntar de que así como la Unión Soviética cambia a Rusia, se torna a Rússia, I mean, there's some kind of a change in the resurrection, ou seja, eu quero así que hay un tipo de cambio en la resurrección. mudança quando ocorre a ressurreição. By comparing and contrasting, should we see some, at least a different, slightly different manifestation of the King of the North? Então, se a gente fosse ¿Será que deberíamos ver entonces alguna diferencia en el papado cuando resucite? uma manifestação um pouco diferente do Reino do Norte? I thought we did see a different manifestation. Eu penso que sim. Yo pienso que sí, vemos una manifestación diferente. Don't we understand? I thought we taught Yo creo que nosotros enseñamos that when it resurrects you, E quando ela ressuscita, de que cuando resucite it's a different manifestation. es una manifestación diferente. Is that how you see it? aí assim você vê. I can see it. I don't know how it looks like, but I can see it.
Eu posso ver. Sí lo veo, pero no sé cómo luce. Matías, para mí. Estoy atrapado aquí. He dies as the fifth head of Revelation 17 and resurrects as the seventh head. Él muere como siendo la quinta cabeza y resucita como siendo E ressuscita como a sétima. como seventh, como siendo la séptima cabeza. Not the eighth. So what does that say? Então, o que ¿Y eso qué significa? It's a different manifestation. Con respecto a que es una manifestación diferente. Different head, Bueno, es una cabeza diferente, different manifestation. una manifestación diferente, una cabeza diferente. But if it resurrects as a seventh head, Pero si resucita como la séptima cabeza, it doesn't discount the fifth head. eso no descuenta o Are we okay with that? discount. todos bem com isso? It's just as much the king of the north in the fifth head Ele é tão Es tan el rey del norte como lo era cuando era la quinta cabeza, as it is in the seventh, como lo va a ser en la séptima, sétima. despite the fact it looks different. a pesar del hecho de que luce diferente. So, isn't the fact that the king of the south looks like Russia now, Não é o No es el hecho de que el rey del sur no se parece that a la Unión Soviética. the Soviet Union also being the king of the south? esse Eso fato deveria hecho mudar, no debería mudar porque já está estabelecido el hecho que a União Soviética de que la Unión Soviética es el rey del sur, Soviet Union. como União Soviética. siendo la Unión Soviética el rey del sur, Eu não acho que a gente chegou y el Rusia sigue siendo el rey del sur. é simplesmente o Es simplemente el hecho de que ella tenía que resucitar Perhaps appearing slightly different. y posiblemente apareciendo o luciendo un poco diferente, hermano Daniel. Esse microfone tá funcionando. We would have one here. That would be great. Why the papacy is the seventh head? Porque el papado es la séptima cabeza. You make it the eighth if you prefer. If you prefer eight, it works. Si tú prefieres que sea la octava, pues eso está bien, no hay problema. Only seven heads. Só tem 7 cabeças. O sea, simplemente hay 7 cabezas, esto es lo que estoy diciendo. But can I make the papacy the sixth head as well? Pero ¿será que yo puedo decir que el papado es entonces la sexta cabeza también? Stand together. No, you cannot. No, no puedes. ¿Usted no va a ayudar con micrófono? Tenemos nuestro próximo tema de discusión en la clase. So, whichever head we want to name it, Así que cualquier cabeza que quisiéramos nombrar o decir que es, Qualquer que seja a cabeça que você queira falar que é, it dies as one head and comes up as another. el papado muere siendo la quinta cabeza y regresa siendo otra cabeza. And those heads don't look the same Y esas cabezas no lucen iguales in appearance. en apariencia. So the Soviet Union dies, Así que la Unión Soviética muere, Russia resurrects. Rusia resucita, The differences between them do not discount the Soviet Union being the king of the south. pero la diferencia que tengan no quiere decir que la Unión Soviética no era el rey del sur. The problem that we've wrestled with El problema que estamos encontrándonos is the fact that it fell, es el hecho de que ella cae, but so did the papacy. pero también el papado. caiu. Any further questions? ¿Alguna otra pregunta respecto a eso? ¿Podrías repetir la conclusión a partir de lo que Pedro había preguntado? Did you understand the question? Could you repeat from the answer after what Pedro said? Regarding to what I asked being then different when they resurrect. He didn't get the summary of your answer. Então, o que ele perguntou é se poderia repetir. Lo que él preguntó es que si ella podría repetir la respuesta que me dio. Brother Pedro's question, La pregunta de Pedro, I can't remember. no la puedo recordar, It was, fue could you repeat it? Like different. If it will be slightly different, because the Russia is like different, so the papacy will be slightly Okay. ok. La pregunta era si como Rusia se levantó siendo diferente, entonces el papado también era diferente. What the question is, O que estávamos nos perguntando is that Entonces lo que nos estábamos preguntando era, as the king of the south died, é que nós entendemos es que nosotros entendemos que
la Unión Soviética es el rey del sur y muere. Pero cuando nosotros observamos la resurrección, ella aparece siendo un poco diferente. Pero comparando y contrastando, Then there must be differences between what the power looks like before the deadly wound entonces tenemos que encontrar que el poder luce siendo diferente cuando recibe la herida mortal and what it looks like when it resurrects. y cómo es cuando aparezca de nuevo en la resurrección. And the conclusion is that in the history of the king of the south it does look different. Y la conclusión es que en la historia del rey del sur es diferente. And then when we compare it to the king of the north, Comparándola con el rey del norte, entonces, Com o rei do norte, Elder Parminder's point el hermano Parminder hizo el punto was that it dies as the fifth head of Revelation de que el rey del norte muere siendo la quinta cabeza a cabeça de Apocalipse. de Apocalipsis 17 and resurrects as the seventh. y resucita como la séptima. But it's a different head of Bible prophecy. Pero sigue siendo es una cabeza diferente en la Biblia profecía. Tem uma aparição, Así que tiene una apariencia diferente. So the answer to Brother Pedro's question was yes. então, Así que la respuesta a la pregunta de Pedro es sí, es diferente. Hay un cambio entre la muerte y cuando resucita. The next subject I want to review, El siguiente asunto que quisiera... Oh, hermano Andrés. Just a question. When we look at the literal history of Daniel 11, Cuando miramos a la historia literal de Daniel 11, came to the conclusion that in 1989, Egypt is conquered. llegamos a la conclusión de que en 1989 Egipto es conquistado. quando a gente olhou para a história de Daniel 11, a gente viu que o Egito é conquistado e Até a cabeça. até a cabeça. Mas a cabeça Fue conquistado Mas a cabeça não foi conquistada. hasta el cuello, except for the hasta la Todo cabeza. foi conquistado exceto a cabeça. O sea, todo fue conquistado excepto la cabeza. how would we see that model? ¿Cómo podríamos ver ese modelo Como é que a gente aquí? poderia encaixar esse modelo com esse? So what you're asking Entonces, lo que tú estás preguntando is something that's suggested algo que fue sugerido or taught o enseñado, kind of gives the impression that the king of the south didn't really fall dando casi esa impresión de que el rey del sur no cayó, because all the satellite states were taken, porque, bueno, todos los países satélites fueron but tomados, the head never was. pero la cabeza nunca fue tomada. That's Daniel 11, which verse? Y ese es Daniel 11, ¿qué verso? Go to Daniel chapter 11. Vayamos a Daniel 11. Verse Verse 10. Verse Versículo 10. 11:10. Daniel 11:10. Daniel 11:10. Mas seus filhos intervirão e reunirão. Mas los hijos de aquel se irán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. So for those of you that are new to these verses, Para aqueles que são novos, Para aquellos que son nuevos en este versículo, el versículo 10 the history es la historia of 1989. de 1989. These verses are the story of Seleucus and Ptolemy. Estos versículos son la historia entre Seleuco y Ptolomeo. So Seleucus Seleuco is the king of the north, é o es el rey del norte and Ptolemy y Ptolomeo is the king of the south. é o es el rey del sur. And what happens in these verses Y lo que ocurre en estos versos is the king of the south es que el rey del sur comes against the king of the north, viene en contra del rey del norte. and the king of the north. Y el rey del norte, Sorry, the wrong verse. no, estoy leyendo el versículo equivocado. De volta ao verso 10. No, el versículo 10 dice, mas los hijos de aquel se airarán. These sons are plural. Esses Estos hijos son en Sons plural of the king of the north. y son los hijos del rey del norte. In 1989, En we 1989, have two presidents. ustedes tienen a dos presidentes. Can anyone name those presidents? ¿Será que alguien puede nombrar cuáles son esos presidentes? There's one else, one before him. Bush. é um antes dele. Reagan. So this Y is Reagan. Então temos entonces tenemos Reagan, a Ronald Reagan Reagan and Bush, two sons. Reagan y Bush. Bush. São os
son los dos hijos en esta historia. One of those sons was killed. Uno de esos hijos fue muerto, fue removido del poder, His brother took over the throne. y el hermano tomó el poder o el trono The work that he began. y terminó la obra que el otro comenzó, Parallel the history of Reagan and Bush. lo cual hace un paralelo a la historia de Reagan y Bush. Began the work against the Soviet Union. Reagan comenzó la obra contra la Unión Soviética, Bush came in and finished that work. Bush vino y terminó esa obra. So when we read this verse, Así que cuando nosotros leemos estos versos, it says that the king of the north is going to overflow its banks. dice que el rey del norte vendrá apresuradamente e inundará. Going to take all the satellite states of the Soviet Union. Y va a tomar a todos los países satélites de la Unión Soviética. But if you read that last phrase, Pero si lees esa última frase, it's only able to reach the fortress of the king of the dice que solamente llevará la guerra hasta la fortaleza. You're following that logic? ¿Será que logras seguir esa lógica? So how we understand that? La manera en que nosotros comprendemos este verso The king of the north took all of the satellite states of the Soviet Union. es que el rey del norte tomó todos los países satélites de la Unión Soviética, But didn't take Russia. pero no tomó a Rusia. So you understand how we interpret that. Así que ustedes ahí entienden cómo nosotros interpretamos esos versos. Suggestion can be made from that. Y como yo dije, la sugerencia puede ser hecha de que como Rusia no fue tomada, entonces ella realmente no murió. If you go down a few verses, Pero si ustedes descienden unos cuantos versos, we're going to read verses 13 to 15. si leemos los versos 13 hasta el 15, Before we do that, pero antes, next couple of verses, en los versos siguientes, introduction of Raphia and Panion. tenemos la introducción de Rafi y Panion. So if we talk about verse 10, Así que cuando ya hablamos del verso 10, this is 1989, que sería 1989, and it's to his fortress. y llega hasta la fortaleza. How would you spell that then? ¿Cómo deletreas eso? In the next couple of verses, En los próximos versículos we're going to go through them next week, so we won't go into too much detail. vamos a cubrir esos versos en las próximas semanas, pero ahorita no vamos a entrar en los detalles. Pero sí, que es la historia de Rafia y la historia de Panion. And I just want us to note, Y solamente quisiera que notásemos when we discuss Panion to Sunday law, que cuando nosotros discutimos la historia de Panion hasta la ley dominical, what conclusion did we come to about the king of the south? ¿a qué conclusión habíamos llegado con respecto al rey del sur? You can see it up here. Lo pueden ver aquí arriba. What happens between Panion and Sunday law ¿Qué ocurre entre Panion y el decreto dominical to the king of the south? con el rey del sur? ¿Eso sirve? Sister Louisa. Hermana Luisa, A queda do rei do sul. la caída del rey del sur. The fall of the king of the south. Ok, la caída del rey del sur. So it receives a deadly wound here, Entonces recibe su herida mortal aquí and it's dead at Sunday law. y muere en el decreto dominical. So if you could read verses 13 to 15. Así que si ustedes pudiesen leer versos 13 al 15. This is the history of Panion. Esta es la historia de Panion. Aí ele- Vou ler dos 13 ao 15. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Com muitas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Cairão. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. So this is the history of Panion. Essa é a Así que história de esta es la historia de What Panion. happens at Panion? ¿Y qué ocurre en Panion?
hermano Wikifer. O rei do sul The king of the south, perde. loses. El rey del sur pierde. So the king of the north defeats the king of the south. Ok, entonces es el rey del norte conquistando al rey del sur. If we went back into that history, Si regresásemos un poco a esa historia, this is the history of the Fifth Syrian War. esta es la historia de la quinta guerra siria. And the Syrian wars are a fight Y las guerras sirias son 5. Son batallas the area of Kol Syria. para una área llamada, Son batalhas por essa área. son unas batallas para I'm just going denominadas to call this Kol ese Syria. periodo de Siria. It's not called Syria. Kol. Ah, ok. Essa área é Quell, Síria. Egypt is down here. Esa área se llama Siria. Y Egipto está un poco aquí Esse é o abajo. reino de Ptolomeu. Sería el reino de King of the Ptolomeo, south. Rei do sul. el rey del sur. This is the area of Seleucus, king of the north. Y este es el área de Seleuco, el rey del norte. This is the area they're fighting for. Y este es el área por la cual ellos están peleando. Eles estão lutando. So they're fighting for through all 6 Syrian wars. Así que ellos están peleando durante todas esas 6 batallas And sirias. then when they come down to Panium, Entonces cuando ellos llegan a Panion, they meet in this area, ellos se encuentran en esa área. and Seleucus defeats Ptolemy, Y Seleuco derrota a Ptolomeo. or the generals who are fighting for those. O los generales que están peleando esa batalla por él. Selecilia. Sorry? Selecilia. Selesiria. Ah, Seleucia. He was telling me the name. So at Panium, Entonces en Panion, what area does the king of the north win? ¿qué área fue que el rey del norte ganó? Sorry? O Egito. Egito. No. No. Seleucus never takes Egypt. Seleuco nunca toma Egipto. He doesn't take it here, he goes up to the fortress. No la toma aquí, llega hasta la He fortaleza. doesn't take it here or here. Mas nos outros dois Pero en los mapas, otros dos ele pasos, él tampoco la Does toma. that mean at Panium and Sunday War the king of the south isn't there? ¿Significa eso que entonces el rey del sur en Panion y después la Liga Americana no llegó a morir? Tá, o rei do norte, rei do sul não está morto. Because if we're going to use the argument Porque si vamos a usar el argumento that in verse 10 de que en el verso 10 Versículo 10. he didn't take Egypt, él no tomó Egipto, la he never fortaleza, takes Egypt. Ele realmente más adelante nunca logró tomar Egipto, nem ni en Rafia, ni en Panion, Not etc. in this story. No en esta historia. All he takes is Kol Syria, Todo lo que él toma es ese lugar llamado Selesiria, or satellite state. que podrías llamar como los países satélites. So if we're saying that he's not taking the head in verse 10, Así que si estamos diciendo de que como él no tomó la cabeza en el versículo 10, means that it isn't a defeat and a death, significa que eso no fue una conquista ni la muerte. then we would need to use the same logic down here at Panium, Luego podríamos entonces usar la misma lógica aquí en A Panion, lógica aqui embaixo em Panion. when he also never steps foot in Egypt. cuando realmente el rey del norte nunca llegó I'm hasta not sure how he hasta used Egipto. that argument. Así que no estoy seguro cómo ese argumento puede ser usado. Any questions or thoughts on that? Alguma pergunta ou pensamento com respeito a isso? I would suggest Yo sugeriría Sugeriria that if we think of a body, de que si pensamos en un cuerpo and if they take everything but your head, y si ellos toman todo, excepto tu cabeza, you're still dead. tú todavía estás muerto. No thoughts or questions? nenhum outro. ¿Alguna otra pregunta? That was kind of a large diversion. Ese es un poquito una divergencia, un desvío, Consider how we interpret this up to the neck. para ver cómo es que interpretamos esto de haber llegado hasta la cabeza, Esse conceito de que eles chegaram até o de que llegaron hasta el cuello, hasta la fortaleza. Você está feliz com isso? ¿Estamos felices con eso? We'll go through this history in more detail next week. A gente Iremos vai entrar nessa história em mais en detalhes. esta historia con más detalles la próxima semana. So if we go back to our subject, Así que si volvemos a nuestro asunto, There's a hand there. yes, So no one's asking any questions. entonces ya que nadie está preguntando ninguna pregunta, haciendo You ninguna said pregunta, something quite significant. Apesar de que você tenha a pesar de dito que algo bem has dicho argumentos bastante significativos.
in the passages of Daniel 11, En los pasajes de Daniel 11 no dice, Daniel 11. it just says to his fortress. dice solo hasta la fortaleza, I think one of the students said they go up to the head, pero yo escuché que uno de los estudiantes dijo hasta la cabeza. and then you use the phrase Y luego tú usaste la up to frase the neck. E aí Hasta el usa cuello. A expressão até o pescoço. You see that phrase used in Isaiah 8:8. E aí, y vê esa frase se usa en Isaías The 8:8, king of the north is coming up to the neck. donde el rey del norte llega hasta el cuello o el pescozo. 8:8. Isaías If you 8:8. just read Isaiah 8:8, Y si tú solamente lees Isaías 8:8, what you want to do is, if you're going up to the head, which means you're basically chopping the head off, E você vai perceber cuando que tú você dices até que o cuando tú pescoço, llegas você hasta la cabeza o el cuello, significa que estás cortando la cabeza. putting your foot upon the neck of your enemies. Ou você Significa também también de pode que tú usar estás poniendo el a pie sobre la cabeza de tu enemigo. It's a phrase that's used a lot in the Bible, Es una frase que se usa mucho en la Biblia. Bem na Bíblia. as is another phrase. Como también hay otra frase, People are stiff-necked. Quando las personas estão cabeça dura. son cabeza duras. Phrase E uma Y hay otra where frase, you put yokes on people's necks. Quando você cuando tú coloca um pones jugo no pescoço. yugos en la cabeza de las So personas you're going to start using this o en imagery los of cuellos de las necks. personas. Então, tente Así que cuando empezamos a usar esta imagen de You cabeza, want to study the subject of necks. nosotros queremos estudiar es el asunto del cuello. If you just take the imagery that's used in 8:8, Y si tú solamente usas la imagen que se encuentra en Isaías 8:8, and if someone wants to read that, y si alguien lo quiere leer, Gostaria de ler aqui. Isaías 8:8 diz: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la Até o garganta, pescoço. extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra. Oh Emmanuel. when you overflow and pass over, Quando você Cuando inunda pasas e passa por adelante cima, e inundas you stretch your wings to fill the whole land. você y estende extiendes suas tus alas hasta até llenar la anchura de la tierra, How far are you going? ¿qué tan lejos estás llegando? Whose question that was? Eso es para quien hizo la pregunta. What does it say? How far are you going to? ¿Qué tan lejos estás llegando cuando dices que extiendes las alas y llenará la anchura de su tierra? No, if you overflow and you take the whole land, how far are you going to? Si tú inundas y pasas adelante Toma toda a terra y até llenas onde? la anchura de su tierra, ¿qué tan lejos llegaste? He shall reach even to. Pasará, Até llegará hasta The neck. You see that? la garganta. So if you go to the neck, Así que si tú llegas hasta la garganta, No. estás en la cabeza, you're not standing on their head. Sorry. If you're at the neck, If you put your foot on their neck, you're going up to the head. You haven't stamped on the head. então, si você tú pones coloca tu o pie pé en no el pescoço, cuello, você nunca nunca chegou llegaste a la na cabeza. This idea of going up to the head, Así que esta idea de llegar hasta la cabeza, the Bible defining it as taking the whole land. la Biblia la describe como tomando toda la tierra. Does that make sense? Isso faz sentido? Not yet to me. Ainda não faz pra mim. Não é assim. Brother Andrei said, Para mí todavía no. O irmão Andrés fala que faz sentido, ele pode explicar. or from the front. Ou alguém aqui da frente. Is the mic? Usei o microfone. I think what Ramiro is saying is that Yo creo que lo que Parmindo está here it says diciendo that es, it reaches to the neck, dice que Quando aqui diz llega que vai chegar até o y pescoço, llega hasta la and then garganta. it repeats and enlarges and says Y that luego it fills repite the whole y extiende, land. dice que extiende então, sus depois, de alas y repente, llenará la ele anchura de vai su tierra. encher toda a terra. So it's defining to reach to the neck Así define que llegar hasta la garganta as filling the whole land. como tomar estender toda la e tierra. encher toda a terra. I don't know if that's It's indicating death, complete destruction. That's the point. Lo que está indicando es que significa completa muerte o muerte that completa. it's indicating complete destruction. Entonces está indicando destrucción completa. Yeah. If we went back to considering this as a king and a kingdom, Si volvemos y consideramos esto en el concepto de rey
y reino. e o reino. And Gorbachev is essentially killed here. Y Gorbachev, esencialmente él es matado aquí. Them also have had the same fate. Então, Por o lo reino cual também el reino también tiene que estar recibiendo el mismo destino. You can behead someone. você pode Tú puedes decapitar decapitar a alguien That's the concept I see up to the neck. y ese es el concepto que yo veo cuando dice llegar hasta la garganta. I think the only way you could actually see the Russia continuing through this history Eu Así acho que a la única manera que tú puedes ver a Rusia continuando en todo este is if we camino tried to consider some type of Russian deep state. es si tú intentas considerar de que hay una especie de conspiración profunda en el Estado ruso. That kind of thinking has ever served us well. Eu nunca Y acho yo no que creo esse pensamento de que ese tipo de pensamiento sirve. conspiracy theory. Conspiracy. Ou seja, Yo no creo que este tipo de teorías conspirativas Boris Yeltsin was genuinely trying to recreate Russia. de manera genuina, Boris Yeltsin estaba tratando de recrear a Rusia As a democracy, como una democracia, however corrupt that was going to be. sin importar qué tan corrupta era en ese tiempo. Any other thoughts and questions? Alguma outra pergunta? ¿Alguna otra pregunta o pensamiento? So I'll just bring us back to our review. Así que yo solamente que volviésemos a nuestro repaso. Hermana Annabel, We consider the history of the world, tú consideraste, si consideramos la historia del mundo and we're going to consider the beginning y fuésemos a considerar el comienzo and end of God's people, y el fin del pueblo de Dios, ancient Israel and modern Israel. antiguo Israel y Israel moderno, Parts are there to ancient Israel. ¿cuántas partes podemos encontrar en el antiguo Israel? I'm not sure I understand the question. No estoy segura si entendí la pregunta. So we talk about reform lines, Cuando nosotros hablamos de líneas de reformas and we consider ancient and modern Israel. y consideramos Israel antiguo y moderno, How many reform lines make up ancient Israel? ¿cuántas formas o periodos podemos encontrar en el Israel antiguo? Two. Duas. Podemos encontrar dos líneas de reforma en el Israel antiguo. ¿Podrías decir cuáles son? Moisés e Cristo. Moisés So we have y one Cristo. more line. Então a gente tem uma linha. Entonces tenemos una línea We más. see Moses Podemos ver a Moisés and Christ. e Cristo. y a Jesús And what would you call o Cristo. E como você ¿Y chamaria? cómo llamarías a esto? Alfa e ômega. El alfa y el omega. this? And an omega. Alfa. Moisés, el alfa, Jesús, el omega. And what about these two? E essas Y outras acerca de los otros dos, seria ¿cuáles Israel son? moderno. Israel moderno. Os mileritas Serían los mileritas The 144,000. y los 144. 144.000. 144,000. An alpha and an omega. Alfa e ômega. Alfa y omega. This is all ancient Israel. Então tudo isso Así que aí todo são esto antigos, es el Israel antiguo e tudo isso é y Israel todo esto aquí es el Israel moderno. Estão todos contentes Todos com isso? pueden ver eso. Beginning and end, beginning and end. Comienzo y fin, Começo e fim. comienzo y fin. Ancient and modern. Antigo, Antiguo moderno. y moderno. So if I want to understand what these two look like, Então, Así se que eu si yo quiser quiero entender entender com cómo que se estos dos de parecem aquí esses outros dois, se what parecen, do I need to do to my line? o que eu preciso ¿qué tengo que fazer hacer con mi línea? To break the line. Você precisa quebrar a linha. Yeah. Necesitamos quebrarla And bring these two down here. E aí, então, y traer os estas dois dos para baixo. y ponerlas aquí abajo. Because Por quê? this itself Porque is an alpha, Porque Isso tudo estos é aquí, por si mesmo um alfa, and this en un itself todo, is el antiguo sigue siendo por un si mesmo é um ômega. alfa y todo el moderno es un omega. Então nós vamos Así que dividir em tenemos duas dos partes. partes, Millerites los mileritas and 144,000. y los 144.000. 144.000. An alpha and an omega. Y el alfa y el omega. If you want to understand the 144,000, Si tú quieres entender mejor a los 144.000, ¿qué necesitas hacer? You can look to the. You can look to Christ line. Puedes mirar la línea de Cristo. you can look to the line of Christ. Podemos olhar para a linha de Cristo, Ujú. But I will also say you can look to the line of the Millerites. mas eu também posso Pero también puedo estudiar la línea de los So what do we mileritas. need to do again? então, Así que, ¿qué necesitamos hacer de nuevo? Break the line again. quebrar mais uma vez. Quebrar la línea una vez más. Aqui.
Y pondríamos esta aquí, Pra debaixo da dos mil. ponerla debajo de los Milleritas. And the Millerites would tell us of our time. Y los Milleritas nos hablarían y nos enseñarían de nuestra Even though historia, they're an alpha and we're an omega. Por mais a pesar de que ellos son el alfa y nosotros el omega. Sister Chris, Hermana Cris, are you okay with that? tá bem com ¿te sientes bien? Yeah. ¿Estás de acuerdo con todo esto? So if we want to understand the time of the 144,000, Así que si nosotros queremos entender la línea o el tiempo de los 144.000, we can understand it by understanding the history of the Millerites, podemos entenderla a través de la historia de los Milleritas, and of Moses. de la historia de Cristo y también la de Moisés. So then, Entonces, this is modern Israel. eso aquí sería Israel moderno. When we consider modern Babylon, Cuando nosotros consideramos a Babilonia moderna, what can we do with modern Babylon? ¿qué podemos hacer con la Babilonia moderna? If modern Israel comes in two parts, Si Israel moderno viene en dos partes, in how many parts must modern Babylon come in? ¿en cuántas partes debería la Babilonia moderna aparecer? Two? En dos partes. So I'm going to create a line for them, Así que yo voy a crear una línea para la Babilonia moderna. and this is the Alpha history, and this is the Omega. Y esta sería la historia alfa y esta la historia omega pra Babilônia moderna. para la Babilonia moderna. And I'm suggesting Y yo sugiero that this history, the Alpha history, de que esta historia, la historia alfa, is a close counterfeit of Millerite history. É uma es una falsificación muy semejante a la de la historia de los Milleritas. In the time period of the Millerites, Así que en la historia, periodo de los we had a Milleritas, prophet raised up, tenemos un profeta siendo levantado William Miller, y Guillermo at the Miller time of the end. en el tiempo del fin. And then we also had the three angels' messages. Y luego tenemos también a los tres mensajes angélicos. We had the E temos também. we also had Ellen White. Y también tenemos a la hermana White. William Miller, Guillermo Miller learned by Bible study and being led by the Holy Spirit. Ele aprendeu. emprendió de la Biblia y fue guiado por el Espíritu And Santo. Ellen White by direct revelation. Mas era Pero la uma hermana White fue revelação direta. So in enseñada this history, mediante we have revelación two directa. types of prophets. Então, Así que en la historia millerita tenemos dos tipos de profetas. So when we come to modern Babylon, Por lo cual cuando venimos a la historia de Babilonia moderna, we must be able to say the same things. deberíamos ser capaces de ver lo mismo. The raising up of a prophet, El levantamiento de un profeta, levantar de um profeta also a prophet receiving dreams and visions, e também también un profeta que reciba visiones y sueños, a three-step testing message. un mensaje de prueba en tres pasos. I would suggest must be seen in this Y alpha. todos estos componentes, yo sugiero, deben estar aquí en la historia alfa. Nessa história alfa. We can demonstrate that. Y podemos demostrar eso. What I want us to understand Lo que yo quisiera que entendiésemos, so that we can focus on the king of the south in these histories. es que para que podamos hacer el enfoque en cuanto al rey del sur en la historia, That says that Millerite history es que la hermana White dice que la historia is millerita the history of the first and the second angel's message. es la historia del primer y segundo mensaje angélico. If I was to draw that out, Y si lo dibujo aquí, this is 1798 sería 1798 to 1844. hasta 1844 And she says it's the history of the first y tendríamos el mensaje del primer ángel and the second y también la historia del segundo angel's ángel. message. Mensagem angélica. And then she places the third, Então ela localiza. Y luego ella coloca el tercero 1844, llegando en 1844 and it runs through history. E ela vai y então corre a través de la historia através da história. So this is the o alpha avanza. of modern Israel, Então esse Así é que o este alfa sería el do alfa moderno. de la Israel the moderno. alpha of modern Babylon. Pero cuando llegamos al alfa de la Babilonia moderna, I'm saying it begins in 1899, Ela vai- yo digo que comienza en 1989 1945. a 1945, 1899 a 1945. What are two things you see in this history? ¿Cuáles son las dos cosas que podemos ver en esta historia? This is the first and second angel's messages. Este es el primer y segundo mensaje angélico. And Ellen White says the second ends in 1844. E Ellen White diz que a segunda Y la hermana White dice que el tercero viene después de 1844, Então, que termina em 1945. que termina en 1945, Second World War. Second World War. Segunda Guerra Mundial. la Segunda Guerra Mundial. History. Então essa é a história. Así que tenemos la historia de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Foi forward.
Nós vamos Vamos a fazer parar intervalo para guardar el sábado. para a entrada do sábado. Pausa. So, Aquí no. Millerite História milerita. Historia milerita. Alpha of modern Israel. Es el alfa del Israel moderno. Is the history of the first and second angels' messages. E a história Tenemos da la primeira historia del primer y segundo mensaje angélico. Third begins here and runs through history. El primero, começa a seguir, el ela tercero avança comienza en el 44 y sigue até que ela é fortalecida. hasta que llega al fortalecimiento. Counterfeit of this. A contrafação La falsificación de esto The history of World War I and World War II es la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ends in 1945. Termina en 1945. In one sense, En un sentido, you can see Você World consegue War ver III podríamos ver Guerra Mundial la Tercera Guerra Mundial 1945 with the Cold War. comenzando en 1945 con la Guerra Fría. Runs through history until it's empowered. Avanza en la historia hasta que recibe We can poder. see these angels' messages in a number of different ways. Podemos ver estos mensajes de manera bien distintas, Particularly the third. especialmente el tercero. And I would suggest we can do the same with the world wars. Y yo sugiero que podemos hacer eso o mesmo com as guerras. con las guerras Cutting mundiales. the line and seeing it in our history. Podemos cortar esas líneas y colocarlas en nuestra Or as an historia, extension of the Cold War. o podemos verla como una extensión de la Guerra Fría. Brother Daniel? Just that it's also for 6 years. Sorry? Didn't hear. Did you hear? Just making the point that it's for 46 years in both histories. Solamente haciendo el punto de Ah, que ele tá también son simplesmente falando 46 que tem años en las dos 46 historias. anos em ambas as histórias. So in Australia, Então, na Así que en we Australia have these community halls. tenemos esta comunidad, aulas, salões de comunidade. estas And aulas, at the back of these halls, you'll find two wooden plaques. y en el fondo de estos salones vas a encontrar placas de madeira. dos placas de madera Like this. Como é? como esta. One will be for World War I Uma vai ser Una pra sería guerra- para la Primera Guerra Mundial and one for World War II. y otra para la Segunda Guerra Mundial. And then they will list all of the men from that community. E Y aí vai luego haver uma lista vas a de encontrar todos una os lista de todos los daquela hombres de who esa died Primera in Guerra these wars. comunidade que murieron en esas guerras. And how many years was World War I? ¿Y cuántos años fueron la Primera Guerra Mundial? 4. How many years was World War II? ¿Y cuántos años duró la Segunda Guerra Mundial? 6. Duró 6 años. So we can also understand this as the 46. Então, Así que también entendemos esto aquí como siendo 46. I would suggest a counterfeit to charts. Y yo diría que eso falsifica a las dos gráficas, So you a can las see dos this tablas. counterfeit quite in many different ways. Así que pueden ver cómo falsifica en muchas maneras distintas. The reason we're laboring this point Y la razón por la cual estamos mencionando esto is so that we can understand that in here, es que para que podamos entender que en este periodo, 1917, en 1917, the papacy is setting itself up against the king of the south. el papado se está preparando, levantándose para pelear contra el rey del sur. Process of rising. Pero hay un proceso para ese levantamiento. And this call, Y este the llamado, raising up of a prophet to overturn the papal leadership, el llamado a un profeta para que derrote o overturn the papal para que leadership, derrote a la dirigencia papal, the 12. que es Pío el 12, You also Pío have 12. Lucia, También tenemos aquí a Lucía. I translated the prophet in the feminine. Então, isso provocou a Tenemos profeta la ascensión de un profeta que es levantado para derrotar la dirigencia papal. and you also have a young woman Y luego tenemos también a una mujer joven receiving visions. que empieza a recibir visiones. And all of this that's going on inside the papacy Y todo esto que está ocurriendo dentro del for papado a war over 100 years later. no es para una guerra que va a ocurrir dentro de 100 años. It's for World War II, Es la Segunda Guerra Mundial, where it's Stalin donde Stalin, as the king of the south como rey del sur, against Hitler. y a Hitler luchando contra Hitler. And by the time you get to 1939, when this war is beginning, Y para el tiempo en que llegamos a 1939, cuando esta guerra comienza, Hitler is in an alliance with the Pope. Hitler está en una alianza con el papado. They'd already signed a treaty Ya firmaron un tratado and were working together. E estão trabalhando. y están trabajando juntos. So when we're discussing the king of the south, Y cuando estamos discutiendo entonces el rey del sur, we're going to
Vamos discutir a história Vamos a discutir la historia de Pirro in two parts. en dos partes. His history in Macedonia and in Italy. Su historia en Macedonia y en Italia. We read Daniel 8 verses 5 to 8. Habíamos leído Daniel 8 del 5 al 8. Se vocês Si vamos a esos versículos, I'll ask Brother Emily preguntaré al hermano to Emilis explain them to us. vai que nos explicar los, isso pra nos los explique para nosotros. If you don't want to read them, gente. Se você não quiser Si no ler los quieres leer, versículos, Daniel 8 verses 5. si puedes leerlos, por favor. Daniel 5, versículo 5 a 8. You want to read them? Daniel 8, versículo 5 a 8. Don't read them, just describe to us what is happening. Não precisa Realmente ler, no só los descreve. leas, solamente descríbeme lo que habla allí. Okay. So, in verse 5, when he's beholding the El versículo 5 Então, no verso 5, ele dice, está contemplando está contemplando al, um bode who's running al carnero, very violently towards the ram. no, al macho cabrío, correndo violentamente contra o carneiro. That's a description of está describiendo al towards Medo-Persia, Essa é uma descrição da Grécia, el macho cabrío acorneando al carnero, and which are represented by the two horns. que é uma representação y ese carnero representado por los dos And then we cuernos. see throughout the verses that the he-goat has a notable horn. e temos esses versos. Tenemos también esos versos, O bode tem esse chifre no el macho cabrío And con that el is a cuerno notable, representation of Alexander the Great, we know. e esse é uma representação. y es una representación de, Verse, de Grecia. No verso 8, we see y en el that verso when 8 this horn, which is Alexander the Great, is strong, que é quando encontramos que Alexandre o Grande, que ese cuerno, Alejandro Magno, it is broken, ele é quebrado, es quebrado, significando signifying the fall of tipificando that kingdom. a queda la caída do reino. de ese reino. And we see that the next sequence of events that's portrayed Nós Y vemos podemos que a ver próxima sequência de eventos que aparece De que la is secuencia de these eventos que four aparece notable horns coming up in the one horn's place. são esses quatro son los 4 cuernos que salieron no local de- después del substituindo os cuerno notable. So Alexander the Great died in 323 BC. Así que Alejandro Magno muere en el año 323 Four Diadochi Wars. antes de Cristo. Tenemos también 4 guerras At the end of the fourth, the Battle of the diádocas, No final das quatro, a batalha y al final de esas 4 guerras And it's here that his kingdom is tenemos la batalla de divided Ipsus. north, south, east, and west. e aqui Y es aquí en la batalla de Ipsus, en la 4ª guerra de los diádocos, cuando se dividen los 4 cuernos. En el año 301, a gente vai encerrar. vamos a cerrar ahora. To remind us so we can dwell on these things. Solamente quería recordarnos para que nos tuviésemos esto en la mente, Daniel phrases these verses. la manera de Daniel formula esos versos. History is skipping. La historia que él está saltando. We'll go back and review that as we begin Sunday evening. Vamos a retornar y vamos a repasar todo esto también. Start to trace Pyrrhus' role in the affairs of Macedonia. Y vamos a tratar de trazar y hablar de Pirro en su historia en Macedonia. If you would kneel with me. Si se arrodillan conmigo para orar.